Capítulo 4. Searle y la teoría de los actos de habla. Los trabajos de J. Searle continúan la línea de investigación iniciada por Austin, integrando sus ideas en un modelo más desarrollado y llevando hasta sus últimas consecuencias muchas de las intuiciones apuntadas por el filósofo británico. Aunque Searle está también más cerca de la filosofía que de la lingüística, lo cierto es que sus teorías supusieron una extraordinaria popularización y difusión de ciertos temas filosóficos entre los estudiosos del lenguaje, y sirvieron de puente para que muchos lingüistas se interesaran por algunos tipos de problemas que hasta el momento parecían constituir una parcela reservada a los filósofos. Subtítulo 1. Sus puntos de partida. La idea que sirve de base a toda la teoría de Searle es el supuesto de que, puntos suspensivos, cito: hablar una lengua es tomar parte en una forma de conducta, entre paréntesis, altamente compleja, gobernada por reglas. Aprender y dominar una lengua es, paréntesis, inter alia, haber aprendido y dominado 3 reglas, tales reglas. Su hipótesis es, en la práctica, una extensión de las ideas de Austin. Sigue habiendo en ella una clara identificación entre acción y lenguaje, en el sentido de que el uso del lenguaje en la comunicación se concibe como un tipo particular de acción. De hecho, el propio Searle reconoce que la teoría del lenguaje forma parte de una teoría general de la acción, y llega incluso a afirmar que un estudio de las propiedades exclusivamente formales de una lengua no tendría sentido si no va acompañado de un estudio sobre el papel que desempeñan tales formas. Pero hay, además, en ella un segundo aspecto que no estaba presente en Austin. O al menos, no lo estaba de manera tan nítida. Se trata de la idea de que toda la actividad lingüística, y no solo ciertos tipos de actos ritualizados, es convencional, en el sentido de que está controlada por reglas. Ello dará como resultado una extensión tanto de los principios que regulan los diferentes tipos de actos, como de las consecuencias que los fallos o las violaciones de tales principios puedan tener en la interpretación y calificación de los actos a los que afectan. La hipótesis de partida se presentará luego de una manera más precisa y detallada. 2 puntos. La forma que tomará esta hipótesis es la de que hablar una lengua consiste en realizar actos de habla, actos tales como hacer afirmaciones, statements, dar órdenes, plantear preguntas, hacer promesas, etc. Y más abstractamente, actos tales como referir y predicar, y, en segundo lugar, que estos actos son en general posibles gracias a, y se realizan de acuerdo con, ciertas reglas para el uso de los elementos lingüísticos. Searle, 1969, página 25-26. El acto de habla, esto es, la emisión de una oración hecha en las condiciones apropiadas, es la unidad mínima de la comunicación lingüística. Las oraciones, en cuanto a unidades abstractas, no realizadas, no pueden ser las unidades básicas de la comunicación humana, porque carecen de la dimensión fundamental para ello. No han sido producidas. La noción de acto de habla se convierte, de este modo, en el centro de la teoría de Searle. Subtítulo 2. La teoría de los actos de habla. El uso del lenguaje está regulado por reglas y principios, al igual que ocurre, por ejemplo, con los reglamentos de un juego. Pero no hay que olvidar que, junto con las reglas propiamente dichas, deben existir determinadas actitudes por parte de los participantes. Searle, 1969, señala a este respecto que, en la noción de actuar de acuerdo con las reglas, intenta incluir las reglas que hacen claro cuál es la meta del juego. Además, pienso que existen algunas reglas cruciales para los juegos competitivos que no son peculiares de este o aquel juego. Por ejemplo, pienso que es una regla de los juegos competitivos el que cada parte se compromete a intentar ganar. Obsérvese a este respecto que nuestra actitud hacia el equipo o hacia el jugador que deliberadamente pierde la partida es la misma que hacia el equipo o jugador que hace trampa. En ambos casos se violan las reglas, aunque las reglas sean de diferentes clases. De este modo, el lenguaje, o más propiamente, el uso del lenguaje en la comunicación, está sometido a una serie de reglas. Ello no implica que sean conscientes, que gobiernan cualquier emisión lingüística. Los infortunios de que hablaba Austin para los enunciados realizativos no son sino un caso más de diversos fallos en la correcta aplicación de las reglas. Y estos principios reguladores que utiliza el lenguaje no son, en esencia, diferentes de los que se siguen en todas las actividades humanas.
Para realizar cualquier tipo de acto ilocutivo, Searle, 1969, propone un modelo que recoge tanto las características formales de la oración emitida como las condiciones que deben darse en las circunstancias de emisión para poder realizar con éxito un determinado tipo de acto. Subtítulo 2.1. Fuerza ilocutiva y forma lingüística. Ya que para hacerle la noción central es la de acto de habla, habrá que preguntarse cuál es la relación entre fuerza ilocutiva y forma lingüística. En ese sentido, su propuesta no puede ser más radical. Dos puntos. Ambos conceptos están íntimamente unidos por una relación regular y constante. Pues de la misma manera que forma parte de nuestra noción de significado de una oración, el que una emisión literal de esa oración con ese significado en un cierto contexto constituye la realización de un acto de habla particular, así también forma parte de nuestra noción de acto de habla el que exista una oración u oraciones posibles, cuya emisión en cierto contexto constituiría, en virtud de su significado o sus significados, una realización de ese acto de habla. Searle 1969, página 27. Ello implica, por ejemplo, que hay una realización sistemática entre la forma lingüística imperativo y el acto de habla mandato, o entre oración interrogativa y pregunta. La identificación extrema entre fuerza ilocutiva y forma lingüística tiene importantes consecuencias en la propia estructura de la teoría del lenguaje. La de mayor alcance es, sin duda, la de desdibujar, de hecho, la frontera entre semántica y pragmática. O, mejor dicho, la de incluir una buena parte de lo que normalmente consideramos pragmático en el terreno de la semántica. Dos puntos. Puesto que la fuerza ilocutiva pasa a ser una parte constitutiva de la caracterización sintáctica de las estructuras oracionales mismas. El estudio de los actos ilocutivos es una parcela de la semántica. No hay, por tanto, dos estudios semánticos distintos e irreductibles. Dos puntos. Por un lado, un estudio de los significados de las oraciones y por otro, un estudio de las realizaciones de los actos de habla. Searle, 1969, página 27. La distinción propuesta por Austin entre oración y enunciado era un intento de mantener independientes desde el punto de vista teórico el estudio de las propiedades puramente lingüísticas abstractas, entre ellas, por supuesto, el significado, y las acciones que pudieran realizarse por medio de emisiones concretas. Como queda patente en el texto anterior, para hacerle, la diferencia que suele establecerse entre semántica y pragmática es artificial y no debe ser mantenida, ya que, en su opinión, cada uno de los tipos de acto de habla está convencionalmente asociado con una determinada estructura lingüística. Ello no significa, sin embargo, que Searle no distinga entre el contenido proposicional y la fuerza ilocutiva. De hecho, en la producción de un enunciado se puede individualizar tres tipos de actos diferentes. Dos puntos. 1. Acto de emisión. Emitir palabras, morfemas, oraciones. 2. Acto proposicional. Referir y predicar. Y 3. Acto ilocutivo. Enunciar, preguntar, mandar, prometer. De otro lado, el significado de cualquier oración podrá analizarse en dos partes. Dos puntos. 1. Un indicador proposicional, que es el contenido expresado por la proposición, en general, la unión de una referencia y una predicación. Y 2. Un indicador de fuerza ilocutiva, que muestra en qué sentido, con qué fuerza ilocutiva, debe interpretarse la proposición y, en suma, cuál es el acto ilocutivo que está realizando el hablante. Entre los indicadores de fuerza ilocutiva pueden señalarse la curva de entonación, el énfasis prosódico, el orden de palabras y, por supuesto, los predicados realizativos. De acuerdo con esta bipartición, un acto ilocutivo se representa de manera genérica como una función entre la fuerza ilocutiva, representada por la variable f, y un contenido proposicional, representado por la variable p. Dos puntos. 1. F, paréntesis, p. Bueno, aquí hago un paréntesis. Es una función. Entonces, p en función de f. Prosigo. La variable ilocutiva f puede tomar diferentes valores, según cuál sea el acto ilocutivo representado. Entre los valores están los siguientes. Dos puntos. 2. Hay un signo en forma de T acostada hacia la izquierda. Aserción. P mayúscula, R minúscula. Promesa. Signo de exclamación. Petición. Signo de interrogación. Pregunta general. De sí, no. Así, P en función de aserción
representa una aserción. Bueno, en realidad está formulado de la manera la ladeadas a la izquierda y entre paréntesis una P minúscula al frente. Eso representa aserción. P mayúscula, R minúscula y entre paréntesis al frente una P significa una promesa, etc. A pesar de las dificultades que supone el intentar elaborar una clasificación de los diferentes actos ilocutivos, Searle, 1979, página 29, propone una reducción de todos ellos a 5 categorías principales, de acuerdo con los siguientes argumentos. 2 puntos. No hay un número definido o indefinido de juegos o usos del lenguaje. Más bien, la ilusión de un número ilimitado de usos está engendrada por una enorme falta de claridad acerca de lo que constituye los criterios para delimitar un juego o uso lingüístico de otro. Si usamos el fin ilocutivo, illocutionary point, como noción básica, entonces hay un número más bien limitado de cosas que se hacen con el lenguaje. 2 puntos. Decimos a la gente cómo son las cosas, actos asertivos. Tratamos de conseguir que hagan cosas, directivos. Nos comprometemos a hacer cosas, compromisivos. Expresamos nuestros sentimientos y actitudes, expresivos. Y producimos cambios a través de nuestras emisiones, declaraciones. A menudo hacemos más de una de estas cosas a la vez. En cuanto al contenido, cuando la proposición consta de sujeto y predicado, se realizan también los actos de referir y predicar, con lo que la representación interna de la proposición puede realizarse como en paréntesis 3, donde R representa la variable de la expresión referencial del sujeto y P es la variable del predicado. 2 puntos, aparece 3, PR, entre paréntesis, en función de F. Veamos un ejemplo. El mismo contenido proposicional puede utilizarse con diferentes fuerzas ilocutivas. 2 puntos. 4. A. Juan vive. Aserción, paréntesis, venir, Juan. B. Prometo que Juan vendrá. Promesa, paréntesis, venir, Juan. C. Que venga Juan. Exclamación, paréntesis, venir, Juan. D. ¿Viene Juan? Signo de interrogación, paréntesis, venir, Juan. Entre las ventajas de esta notación está la de que permite diferenciar con claridad la negación proposicional de la negación ilocutiva. 2 puntos. El contraste entre 5A y 5B. 2 puntos. 5A. No prometo venir. 5B. No prometo no venir. Prometo no venir. Se representa como en 6A-B. Para mayor claridad, omitiré la representación interna del contenido proposicional y utilizaré solo la variable P. 2 puntos. 6A. Negación de promesa, paréntesis P. Negación de la P en función de la promesa. 6B. Negación de la P en función de la promesa. A veces hay indicadores ilocutivos sin que haya contenido proposicional propiamente dicho. Es el caso de enunciados como 2 puntos. 7A. ¡Ay! 7B. Viva el Betis, que deberían recibir respectivamente una representación como 2 puntos. 8A. F. 8B. F, paréntesis N. N en función de F. Donde N representa una frase nominal. Pero, por otro lado, la diferencia entre contenido proposicional e indicador ilocutivo no siempre resulta nítida. 2 puntos. En un enunciado como prometeo venir es difícil tomar una decisión sobre dónde empiezan y dónde acaban el indicador ilocutivo y el contenido proposicional. Es decir, sobre si su representación correcta es la de 9A o 9B. 2 puntos. 9A. Promesa, paréntesis, yo, venir. 9B. Aserción, paréntesis, yo, prometer. Corchetes, yo, venir. Cierra paréntesis y corchetes. Subtítulo 2.2. La hipótesis realizativa. La hipótesis realizativa no es una propuesta de Searle, sino una adaptación radical de sus teorías elaborada en los años 70 dentro del marco teórico de la semántica generativa. En la década de los 70 se habían notado ya algunas inadecuaciones en los primeros análisis transformacionales, como los de Chomsky, 1957. 2 puntos. Por ejemplo, que no explicaban claramente por qué se desencadenaban las transformaciones, o que no justificaban las diferencias de significado que separaban dos oraciones relacionadas transformacionalmente.
La hipótesis de la inmunidad, propuesta en Katz y Postal, 1964, que establecía que las transformaciones no podían modificar el significado, es un intento de motivar las transformaciones tanto desde el punto de vista sintáctico como desde el interpretativo. La hipótesis realizativa lleva a la hipótesis de la inmunidad a sus últimas consecuencias. La hipótesis se conoce con este nombre precisamente porque identifica la parte no proposicional del significado de la oración con el acto que el que habla realiza al emitirla, y propugna una representación sintáctica para la fuerza ilocutiva. Toda proposición aparece dominada en la estructura profunda por un predicado realizativo abstracto, organizado en la siguiente manera. 1. Un sujeto en primera persona. 2. Un verbo realizativo abstracto, formado por rasgos como abro corchetes, signo más, B mayúscula 1, coma, signo más, realizativo, cierro corchete, coma, abro corchete, más, signo más, comunicativo, cierro corchete, coma, abro corchete, signo más, lingüístico, cierro corchete. Y un rasgo específico correspondiente al acto ilocutivo realizado, del tipo de, abro corchete, signo más, asertivo, cierro corchete, coma, abro corchete, signo más, interrogativo, cierro corchete, coma, etc., que es la representación semántica de la fuerza ilocutiva de la oración. 3. Un objeto directo, que es la oración analizada. Y, cuarto, un objeto indirecto referido a una segunda persona, es decir, al destinatario. Toda esta estructura puede ser elidida opcionalmente. Así, la oración 10A tiene una estructura como 10B, 10A. ¿Bajan los precios? 10B. Yo te pregunto si bajan los precios. Las consecuencias más importantes de este tipo de análisis son que la fuerza ilocutiva se considera una parte del significado profundo de la oración y que está asimilada a su estructura sintáctica. Los argumentos que se esgrimen para defender esta propuesta son de naturaleza gramatical y se basan, fundamentalmente, en fenómenos de pronominalización y en ciertas restricciones de coaparación de algunas expresiones adverbiales. Puede verse en Ross, 1970, o en Sadok, 1974, capítulo 2. Los problemas que plantea se tratarán en el capítulo 2.4. Subtítulo 2.3. Condiciones de adecuación de los actos ilocutivos. Volviendo al modelo propuesto por Searle, hay que señalar que éste distingue 4 tipos de condiciones que gobiernan la adecuación de los enunciados. Estas condiciones son las siguientes. 1. Condiciones de contenido proposicional. Se refieren a las características significativas de la proposición empleada para llevar a cabo el acto de habla. Si se trata de advertir a alguien, el contenido proposicional debe basarse en un acontecimiento o estado futuro. Para dar las gracias, en cambio, el contenido proposicional debe referirse a un acto pasado hecho por el oyente. 2. Condiciones preparatorias. Son preparatorias todas aquellas condiciones que deben darse para que tenga sentido el realizar el acto ilocutivo. Searle lo ejemplifica diciendo que, al ordenar a alguien que preste atención, es preciso tener sobre la persona algún tipo de autoridad y, además, es necesario que no estuviera prestando atención antes. Su cumplimiento se presupone por el mero hecho de llevar a cabo este acto. 3. Condiciones de sinceridad. Estas condiciones se centran en el estado psicológico del hablante y expresan lo que el hablante siente o debe sentir al realizar el acto ilocutivo. Searle, 1969, 72-73, precisa en este sentido que esta ley vale independientemente de si el acto es sincero o insincero, esto es, independientemente de si el hablante tiene o no efectivamente el estado psicológico expresado. Así, aseverar, afirmar, enunciar que P cuenta con una expresión de creencia que P. 4. Condiciones esenciales. Son aquellas que caracterizan tipológicamente el acto realizado. O, dicho de otro modo, la emisión de cierto contenido proposicional en las condiciones adecuadas, tal y como aparecen expresadas por los otros tipos de regla, cuenta con la realización del acto que se ha pretendido llevar a cabo. De esta manera, se quiere contar con un dispositivo único, capaz de dar cuenta de los principios que regulan la emisión de todos los actos ilocutivos en virtud de las diferentes posibilidades de combinación de las variables que los integran. Es interesante señalar que el de Searle, tras los análisis de Austin acerca de los diversos tipos de infortunios y fracasos de un enunciado realizativo, es el primer gran intento de elaborar un esquema válido y eficaz que permite realizar una selección de los elementos relevantes de entre aquellos que integran una situación comunicativa.
Cuando las condiciones estipuladas no se cumplen en alguno de los aspectos, el resultado es también un cierto tipo de infortunio, que varía en su naturaleza y consecuencias de acuerdo con cuál sea la regla infringida. Por ejemplo, en el acto de pedir, el no cumplir la condición esencial, desear que el oyente realice una determinada acción, precisamente aquella que se le solicita que haga, da lugar a una emisión contradictoria. Y este es, sin duda, un infortunio bastante diferente de los que se producen al fallar alguna de las condiciones preparatorias. Por ejemplo, si el oyente es incapaz de realizar la acción que se le pide. El humor juega a veces con estas condiciones. Hay toda una legión de chistes adivinanza construidos según el siguiente esquema. Alguien le pregunta a uno, ¿qué hace falta para encender una vela? Uno en general suele comenzar a enumerar sin éxito los diferentes tipos de instrumentos auxiliares utilizados habitualmente para llevar a cabo tal acción. Ante la constante negativa del que propuso la adivinanza, uno se da por vencido. La solución correcta era que esté apagada. La respuesta no consiste, pues, en decir el nombre de un instrumento, sino en expresar una de las condiciones preparatorias. La irritación del que es sometido a esta bromita se justifica si tenemos en cuenta que, como afirma Searle, la realización de cualquier tipo de acto implica y presupone, en principio, que las condiciones preparatorias se satisfacen. Veamos ahora, como ejemplo completo, la caracterización del acto ilocutivo de pregunta. De acuerdo con el modelo, este acto está íntimamente ligado a la estructura interrogativa y presenta los siguientes análisis. Tomado de Searle, 1969, páginas 74 y 75. Contenido proposicional. Cualquier proposición o función proposicional. Condiciones preparatorias. 1. El hablante no sabe la respuesta, esto es, no sabe si la proposición es verdadera, como en ¿viene Juan? O en el caso de la función proposicional, como en ¿quién viene? No conoce la información necesaria para completar la proposición. Esto sirve para las preguntas reales. En las preguntas de examen, el hablante solo desea saber si el oyente sabe la respuesta. 2. No es obvio para ninguno de los dos interlocutores que el oyente haya de proporcionar la información sin que se le pida. Condición de sinceridad. El hablante desea esta información. Condición esencial. La emisión del enunciado cuenta como un intento de obtener del oyente esa información. Subtítulo. 2.4. El problema de los actos indirectos. 2.4. El problema de los actos indirectos. El análisis anterior puede ser, en un principio, válido para las oraciones interrogativas usadas como peticiones de información, es decir, y según la propia terminología de Searle, emitidas en sentido literal. Esta situación ejemplifica el caso más simple de significado, aquel en que el hablante emite una oración y con ella quiere decir exactamente lo que dice. En tales circunstancias, la fuerza ilocutiva deriva directamente del conocimiento que el oyente tiene de las reglas que gobiernan la emisión de dicha oración. Ahora bien, es obvio que no todas las oraciones interrogativas se usan para preguntar, como también lo es que no todos los imperativos realizan el acto ilocutivo de mandar, ni todas las oraciones declarativas tienen la fuerza de aserciones. Hay muchos usos en los que el hablante quiere decir algo ligeramente distinto de lo que realmente se expresa. Estos usos reciben el nombre de actos de habla indirectos. 11. A. ¿Podrías hacerme este favor? 11b. Me gustaría que hicieras esto. En 11a y b tenemos una interrogativa y una asertiva desiderativa. Sin embargo, y a pesar de que reúnen las condiciones formales para ello, en la mayor parte de los contextos, su emisión no realizará respectivamente los actos ilocutivos de pregunta o de mera expresión de un deseo. En ambos casos, es normal que se interpreten como peticiones. Estamos, pues, ante un enunciado que realiza un acto ilocutivo diferente del que su forma lingüística haría prever. La existencia de los actos ilocutivos indirectos constituye un serio problema para la teoría, ya que debilita uno de sus presupuestos fundamentales, el de la existencia de una relación constante entre forma gramatical y acto ilocutivo. El problema planteado por los actos de habla indirectos es el de cómo le es posible al hablante decir una cosa y querer decir esta cosa y algo más. Y puesto que el significado consiste en parte en la intención de producir comprensión en el oyente,
Una gran parte de este problema es la de cómo le es posible al oyente el entender el acto de habla indirecto cuando la oración que oye y entiende significa otra cosa diferente. Searle, 1975, página 60. Tiene que haber, por tanto, algún factor capaz de modificar la interpretación literal en favor de la otra, sin que se produzca por ello alguno de los infortunios señalados. En 1969, Searle sugería como explicación que los actos de habla indirectos se producían cuando las oraciones empleadas estaban satisfaciendo algunas de las condiciones necesarias para el acto indirecto realizado. Generalmente, la realización de un acto indirecto consiste en indicar la satisfacción de la condición esencial, afirmando o preguntando una de las otras condiciones. En 11A se interroga sobre el cumplimiento de la condición preparatoria de ser capaz de llevar a cabo la acción requerida. En 11B se expresa la condición de sinceridad. El hablante realmente desea que se realice la acción. De otro lado, la solución propuesta por los defensores de la hipótesis realizativa para dar cuenta de los actos indirectos consistía en decir que lo que varía es el predicado realizativo, abstracto del que depende la oración. Una estructura como 12. ¿Puedes ponerte un poco más a la derecha? Puede interpretarse, en principio, bien como una petición de información, bien como una petición de acción. Según estos autores, esta doble interpretación procede del hecho de que 12 es una oración estructuralmente ambigua. Es decir, remite a dos estructuras profundas diferentes, representadas en 13A y 13B. 13A. Yo te pregunto si puedes ponerte un poco más a la derecha. 13B. Yo te pido que te pongas un poco más a la derecha. La hipótesis resulta claramente insostenible, ya que conduce a afirmar que una oración con tres posibles lecturas realizativas remitirá a tres estructuras profundas, y así sucesivamente, hasta llegar a un número potencialmente ilimitado de interpretaciones diferentes y de estructuras diferentes. Un camino distinto es el que sugieren Gordon y Lakoff, 1971, adaptando algunas de las ideas de Grace, véase el capítulo 5, desde una perspectiva semántico-generativista. Estos autores presentan su teoría tomando como ejemplo los principios que rigen la sinceridad de las peticiones. 2 puntos. Si A pide sinceramente a B que éste haga R, entonces sucede que, 2 puntos. Primero, A quiere que B haga R. Segundo, A supone que B puede hacer R. Tercero, A supone que B está dispuesto a hacer R. Y cuarto, A supone que B no hará R si no se le pide que lo haga. Este conjunto de condiciones de sinceridad determina, a su vez, un conjunto de postulados conversatorios. Tomemos los enunciados de 14, que son formas diferentes de hacer una misma petición. 2 puntos. 14. A. Quiero que saques la basura. 14. B. ¿Puedes sacar la basura? 14. C. ¿Sacarás la basura? 14. D. ¿Quieres sacar la basura? ¿Cómo es posible que, a pesar de tener formas gramaticales distintas, todas ellas constituyan peticiones? La respuesta de Gordon y Lakoff, 1971, consiste en decir que esto es posible porque cada una de ellas refleja una de las condiciones de sinceridad. 2 puntos. Para 14A es primero, para 14B es segundo, para 14C es tercero y para 14D es cuarto. De acuerdo con esta propuesta, hacer una afirmación o una pregunta acerca de la condición de adecuación de un acto de habla cuenta como la ejecución de este acto de habla, cuando la fuerza literal está bloqueada por el contexto. Es más, solo pueden hacerse afirmaciones sobre las condiciones basadas en el hablante quiero X, y típicamente se preguntan las condiciones basadas en el oyente. ¿Puedes, quieres X? De este modo, se obtienen los postulados conversacionales que establecen equivalencias entre forma y acto indirecto. 2 puntos. 15A. Quiero que vengas. Entonces, te pido que vengas. Decir A, B, querer A, R mayúscula, entonces pedir A, B, R mayúscula. B. Tengo la intención de venir, entonces prometo venir. Decir A, B, esto es entre paréntesis, tener intención, corchetes A, R mayúscula, cierro corchetes, cierro paréntesis, entonces prometer, abro paréntesis, A, B, R mayúscula.
Más tarde, el propio Searle, 1975, página 60-61, modifica su teoría y rechaza los análisis realizativos y las propuestas de Gordon y Lakoff, 1971, sugiriendo una explicación en los siguientes términos. Dos puntos. El hablante comunica al oyente más de lo que dice basándose en la información de fondo compartida, tanto lingüística como no lingüística, y en los poderes generales de raciocinio e inferencia del oyente. No hace falta suponer la existencia de ningún tipo de postulado conversacional, ni de ningún imperativo oculto u otras ambigüedades similares. De esta manera, Searle trata de evitar la multiplicidad de estructuras que se producen cuando una misma oración se usa para realizar actos ilocutivos diferentes. Para explicar la interpretación de una interrogativa como, 16. ¿Quieres pasarme la sal? En Searle, 1975, se proponen los pasos que detallamos a continuación. Primero, el emisor me ha preguntado si soy capaz de pasarle la sal. Segundo, supongo que su comportamiento es cooperativo y que su enunciado responde a una intención determinada, principio de cooperación. Tercero, el contexto de la conversación no indica ningún interés teórico en mi habilidad para pasar la sal. Información contextual. Cuarto, además, el emisor probablemente ya sabe que la respuesta a la pregunta es sí. Información contextual. Quinto, por lo tanto, su enunciado no debe ser una simple pregunta. Probablemente tiene alguna finalidad ilocutiva ulterior. Inferencia a partir de primero, segundo, tercero y cuarto. Sexto, una condición preparatoria para cualquier acto ilocutivo directo es la capacidad del oyente para realizar el acto en cuestión. Teoría de los actos de habla. Séptimo, por lo tanto, el emisor me ha hecho una pregunta cuya respuesta afirmativa indica que se satisface la condición preparatoria para pedirme que pase la sal. Inferencia a partir de primero y sexto. Octavo, sabemos que en la mesa se utiliza sal, que las personas se la pasan unas a otras, etc. Conocimientos compartidos. Noveno, al aludir a la satisfacción de una condición preparatoria para las peticiones, supongo que mi interlocutor quiere indicarme las condiciones de obediencia de una petición. Inferencia a partir de séptimo y octavo. Décimo, en ausencia de ninguna otra finalidad ilocutiva plausible, el emisor está probablemente pidiéndome que le pase la sal. Inferencia a partir de quinto y noveno. Finalmente, otros autores, como Morgan, 1978, sostienen que los actos indirectos son tipos de actos convencionales. Lo convencional en ellos es usarlos para ciertos cometidos. Eso significa que la lengua está gobernada por dos tipos de convenciones. Las propias del sistema lingüístico, como, por ejemplo, la relación entre la forma y las palabras y su significado. Y las convenciones de uso, que son de naturaleza cultural, y que se sitúan a mitad de camino entre lo radicalmente conversacional, la gramática, y lo natural, la pragmática. Es cierto que, en el caso de ¿puedes pasarme la sal?, podría decirse que la distancia entre el significado literal y el de petición se deriva por inferencia. Pero, sin embargo, nuestra intuición como hablantes nos dice que no hay un cálculo de inferencias propiamente dicho por parte del oyente. La aparente contradicción se explica si pensamos que la relación convencional entre este tipo de preguntas y una petición es muy directa. Hay que suponer entonces que los mecanismos de inferencia pueden sufrir procesos de institucionalización. Para referirse a estos casos, Morgan utiliza el nombre de implicaturas cortocircuitadas. De este modo, quedan resueltos algunos problemas, como el que plantea el hecho de que algunas expresiones, a pesar de ser semánticamente equivalentes, no funcionan como actos indirectos con la misma facilidad. 17a. ¿Puedes darme 1000 pesetas? Por favor. 17b. ¿Eres capaz de dejarme 1000 pesetas? Paréntesis, por favor. Solo el primer enunciado resulta una petición natural. Ello explica, de paso, que 17a acepte la presencia de por favor, típica de las peticiones, mientras que esta sea inadecuada en 17b. La respuesta de Morgan, como la de Searle, consiste en afirmar que 17a es una fórmula convencionalizada y 17b no. Subtítulo 3. Algunas críticas.
El análisis de los actos ilocutivos indirectos constituye el principal problema con el que tropieza la teoría de los actos de habla. Hemos revisado algunas de las soluciones que se han sugerido, pero la cuestión está muy lejos de quedar resuelta satisfactoriamente. En efecto, la propuesta sigue contando con serios problemas. Nótese que, para que una oración tenga su sentido literal y realice el acto de habla esperado, debe emitirse en un contexto adecuado. Podríamos decir, por ejemplo, que una oración imperativa literalmente realiza un acto de mandato si se emite en las circunstancias adecuadas. En caso contrario, la fuerza ilocutiva puede quedar modificada. Pero, si esto es así, entonces es el contexto de la emisión, y no su forma lingüística, lo que determina qué acto de habla realiza una estructura oracional dada. Resulta poco económico afirmar que oración y acto de habla están indisociablemente unidos, si luego hay que acabar concediendo que esta unión está siempre a merced del contexto. Tener que construir un mecanismo que, en determinadas circunstancias, modifique la fuerza ilocutiva básica de la oración parece ser más costoso, desde el punto de vista teórico, que postular que las oraciones, como unidades abstractas, tienen un sentido constante, mientras que solamente los enunciados, como unidades actualizadas, pueden tener fuerza ilocutiva, y que ésta depende siempre del contexto. El enfoque resulta también insuficiente en algunos otros aspectos importantes, como señala Frank, 1981. Primero, la atribución de etiquetas como actos de habla a segmentos de comportamiento verbal parece muy arbitraria en varios sentidos. 1. En la segmentación de la corriente del discurso en actos de habla. La oración gramatical no es la unidad básica del discurso, porque normalmente los actos de habla vienen realizados por más de una oración. Y 2. La asignación a cada emisión de una, y solo una, denominación de acto de habla, extraída de un repertorio finito. Resulta también antiintuitivo porque con un solo enunciado solemos realizar a la vez más de un acto de habla. Segundo, el restringido vocabulario de la teoría de actos de habla obliga a no tomar en consideración muchos de los factores que intervienen en los enunciados. El resultado es una categorización demasiado simplista. Tercero, la teoría de actos de habla es insuficiente para explicar el mecanismo de la interacción. La indeterminación de los actos de habla no es una imperfección de la comunicación humana, sino un requisito previo para permitir una interacción fluida y en constante proceso de elaboración. Cuarto, el punto de vista adoptado es demasiado estático y no pone de manifiesto la naturaleza dinámica y estratégica de la comunicación humana. La lógica interna del desarrollo de la conversación se pierde si se disecciona el discurso en actos de habla. Las unidades de habla no son hechos consumados, sino unidades en construcción. Quinto, la perspectiva es excesivamente unidimensional y no explica suficientemente los cambios que se producen a medida que se habla. Cada intervención se convierte en la base de la reacción siguiente. Sexto, la noción de contexto en la teoría de los actos de habla es marginal. Solo se apela a él cuando las palabras fallan. Casos de ambigüedad, actos de habla indirectos. Séptimo, hay tres aspectos relacionados con el significado que no están suficientemente explicados. 1. Cómo se combinan el significado proposicional y el significado ilocutivo. 2. Cómo funcionan las expresiones deícticas, fuertemente relacionadas con el contexto. Y 3. Cómo se explica la vaguedad en las lenguas naturales. Además, quizá el principal problema, de él se derivan todos los demás, es el de que utiliza un nivel de abstracción inadecuado tanto al objeto que estudia como al tipo de resultado que sería deseable obtener. El significado pragmático no parece existir en abstracto, fuera de las realizaciones concretas, sino que se construye a partir de elementos que integran cada situación comunicativa. A pesar de todo ello, la teoría de los actos de habla ha abierto perspectivas muy enriquecedoras y ha aportado soluciones valiosas a una gran parte de los problemas que plantea el estudio de uso efectivo del lenguaje. La magnitud y la importancia de tal avance están hoy fuera de toda controversia.